en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacífico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Buen tiempo en la voluntad de Dios para todos. Ya estamos con ustedes iniciando el programa informativo semanal de Así marcha el mundo evangélico, cuando todos en el país estamos expectantes de las elecciones de congresistas a realizarse el próximo domingo 26 de enero. Sin embargo, las cosas al parecer no están definidas y hay muchas tensiones. Los temas en las autoridades del país siguen complicadas a muchas marchas y contramarchas, produciendo indecisiones. Necesitamos mucho aquietarnos para buscar en oración la voluntad de Dios en favor de todos los peruanos. Bendecimos en lo espiritual para encontrar en la paz de Jesús lo mejor que podamos hacer y decidir. Son tiempos de cambios en el mundo dentro de una sociedad complicada. Es necesario analizar bien lo que sucede para las pequeñas o grandes decisiones. Tampoco nos podemos considerar al margen de la realidad. Somos parte de la vida humana. Es por ello que siempre recalcamos que lo espiritual es primero. Gracias demos al Señor por conocer la misericordia y el perdón de Cristo a nuestro favor. De esta manera, siendo fieles a Dios, podemos entonces resolver las necesidades propias y ajenas mediante la oración intercesora. Gracias por la Iglesia, todas las enseñanzas de la Biblia es nuestro mensaje permanente en Radio del Pacífico. Ya estamos listos para desarrollar las noticias de la semana, para tomar en cuenta lo que tenemos juntos, noticias locales, nacionales e internacionales, y en la segunda parte, entrevista de opinión sobre el tema electoral. Bendiciones. Así comienza, así marcha el mundo evangélico de la presente semana. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Esta semana en la segunda parte del programa hablaremos sobre el Parlamento y las elecciones del año 1990. La Universidad CEL invita a participar de certificación en pastoral de la niñez y adolescencia. Sociedades bíblicas harán conferencia encuentro con la Biblia, las leyes, mandamientos y decretos. La Facultad de Teología y Religión AETE realizará curso Hebreo 1. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director don Pedro Ferreira García. Elecciones populares del Congreso. Estamos en el proceso de realización de elección para este año y medio antes de las elecciones generales y cubrir a los integrantes al Congreso, que fue disuelto por el Ejecutivo el pasado 30 de septiembre, por razones políticas denominada falta de confianza. Bajo preceptos de la actual Constitución del Perú, es un acto cívico popular con la participación de los partidos políticos. Somos una sociedad de grupos en el cual se ofrece triunfar para hacer progresar al país, aplicando sus ideologías con coincidencias en formas de aplicación económica, constituyendo un acto de democracia, elegir y ser elegidos, donde debe primar el respeto al sentido común de nuestra nacionalidad. Esperemos con libertad, cualquiera que sean los resultados. Debe ser primordial el sentido de regeneración. Todos tenemos la actitud de pensar para elegir lo mejor que podamos, a los ciudadanos más respetables y capaces en sus actos y actitudes. El pueblo es disciplinado y no es fácil que se dejen engañar con mentiras, promesas muchas veces expuestas a la realidad. Producida la elección, habrá que aceptarla con los resultados. La perfección no existe en la realidad humana, siendo por lo tanto conscientes
de la importancia del voto que nos corresponde para elegir a personas conocidas de buen comportamiento moral y virtudes en sus actos de vida cotidiana, con buen testimonio familiar y social. Está en juego el país y todos como parte de la sociedad bajo principios de democracia, de elegir y ser elegidos. La mayoría expresada a través de los partidos políticos a lo que se denomina elección directa, con toda la apariencia legal cuyos resultados se deben respetar a conciencia. En el Perú, las elecciones están bajo el poder electoral, que tiene la obligación de difundir a todo el país en qué consiste y la forma de cumplir con esta obligación ciudadana, que constituye un acto valorativo de gran importancia que merece de la ciudadanía alta consideración como un atributo y que forma parte de nuestro vivir diario por las consecuencias. El tema es de compromiso ante el país, que involucra a toda la sociedad. Cualquiera que sea su condición, superemos los malos o los males que nos aquejan. Busquemos sobre todo la ayuda de Dios. Hagamos el bien común en costa, sierra y selva, en favor de los que más necesitan, para vivir con la bendición de un país lleno de riquezas materiales. Pidamos, por lo tanto, en esta elección de Dios su bendición para todos los peruanos. Pacífico Comunicaciones Online, Radio, Televisión, Prensa, Internet. En Radio del Pacífico veníamos escuchando el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. La UCEL, Universidad CEL, presentará certificación en pastoral de la niñez y adolescencia. Las clases serán los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Duración 10 semanas, inicio de clases, sábado 18 de enero. Para mayor información, llamar al 973-900-207, 981-291-646. Más detalles con Luis Cornejo. ¿Qué tal, oyentes de Pacífico? Les saluda Luis Cornejo, director del Centro de Extensión Universitaria de la UCEL. En esta oportunidad quiero invitar a la comunidad cristiana a inscribirse a nuestras diversas certificaciones, como por ejemplo, Pastoral de la Niñez y la Adolescencia para maestros de escuela dominical preferentemente. Tenemos certificaciones también en estudios bíblicos, predicación bíblica, consejería familiar, pastoral juvenil, las cuales iniciarán este sábado 18 de enero de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También les invitamos a nuestros talleres de verano, oratoria y church music, música para iglesia, donde enseñaremos canto, piano, guitarra, saxofón, violín, armonía contemporánea y bajo. Para mayor información pueden contactarnos al 973-927, 973-927. Los esperamos. Sociedades Bíblicas presenta conferencia Encuentro con la Biblia, las leyes, mandamientos y decretos, lunes 20 de enero, 7 de la noche, con la exposición del profesor Alberto Sánchez, Avenida Petituars 991 Lima, o llamando al 433-0077, anexo 521, ingreso libre. Nos amplía la nota el expositor profesor Alberto Sánchez. Buenos días, hermanos de Así Marcha el Mundo Evangélico, les habla Alberto Sánchez. Y vamos a estar el día lunes 20 a las 7 de la noche en Sociedad Bíblica para compartir la conferencia sobre leyes, mandamientos y decretos. Las leyes en la Biblia encontramos especialmente en lo que conocemos como el Pentateuco, es la base fundamental y principal de las Escrituras. Se conoce como la Torá. Y la Torá es la instrucción, es el libro, fundamento del pueblo de Israel y por supuesto es base y fundamento también de toda la Escritura, pero contiene también elementos importantes y por supuesto aquí vamos a aclarar en esta conferencia acerca de que no es solamente una etapa o una dispensación lo de las leyes, sino que tiene un sentido con respecto a la revelación, uno para la formación del pueblo de Israel, el otro también el sentido de principios para la humanidad
y por supuesto el seguimiento con respecto a la revelación y al propósito que Dios tiene en su palabra. Así que los invitamos a que este lunes 20 para compartir este tiempo especial, y también venga con sus inquietudes, sus preguntas para poder resolverlas y por supuesto también aprender juntos este precioso tema que tiene que ver con las Escrituras y con la base del fundamento que nosotros creemos. Muchas bendiciones. La Facultad de Teología y Religión AETE anuncia curso Hebreo 1. Profesor Daniel Córdoba, inicio lunes 20 de enero, 6:30, 9:30 p.m., costo 200 soles, todo el curso. 13 sesiones, inscripciones abiertas, informes al 973-97-93-64. Más detalles con el profesor Daniel Córdoba. Muy buenos días, Radio Escuchas de Así Marcha el Mundo Evangélico, de Radio Pacífico. Le habla el profesor Daniel Córdoba, y es para invitarles a un curso de hebreo bíblico que estaremos dictando en la Facultad de Teología y Religión de la Asociación Evangélica Teológica. Va a ser una buena herramienta para interpretar y para hacer la exégesis bíblica. Lo que queremos es que el texto del Antiguo Testamento se nos haga familiar, es decir, que cuando estemos leyendo nuestro texto en castellano, podamos también, a partir de lo que conocemos del hebreo o del hebreo que vamos a dar, tener una mayor precisión con el texto. Le vamos a dar prolegómenos de un vocabulario, de la morfología, de la gramática, pero sobre todo a reconocer y conocer la Biblia hebraica estugartensia, que es de donde se traduce el Antiguo Testamento en todas las Biblias que nosotros conocemos a partir de 1980. Así que va a ser un buen curso. Les espero. Son 11 sesiones con PowerPoint, con práctica y con material que le vamos a dar. Les espero realmente. Les habla Daniel Córdoba, y para invitarles para el 20 de enero que vamos a dar inicio a nuestro curso y le estaremos esperando en la noche. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Tenemos más información en Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico. Ministerios especializados anuncian curso para parejas, matrimonios a toda prueba, dirigido a pastores, ministerios de familias, novios, parejas en general. Inicio de clases martes 28 de enero, 7:30 de la noche. Los esperan en Urbanización Las Colinas, primera etapa, Manzana F, lote 31, Callao, o llamando al teléfono 995-133-334. La Iglesia Bíblica Cristiana de La Molina organiza campamento de niños Yo Soy Tu Templo del 31 de enero al 2 de febrero en la Casa Hacienda Capacñán. Informes al teléfono 348-2518. El Ministerio de Rabbi Zacarías Latinoamérica presenta conferencias sobre ciencia y fe, amigas o rivales, un tema interesante a cargo de Pedro Gismondi, director ejecutivo del Ministerio de Rabbi Zacarías Latinoamérica en nuestro país. Además, será un tiempo para compartir y disfrutar de una velada musical, entrada libre, martes 28 de enero, desde las 8 de la noche en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Borja, Avenida San Borja Norte, 813. La Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú presenta certamen nacional ministerial del martes 28 al viernes 31 de enero con la participación de los pastores Víctor y Rosana Alpaca de la familia en el Ministerio Sagrado, pastor Javier Ibáñez, director para Latinoamérica de Far Skies, el pastor David Olortegui de la IEP de Chancay, pastor Charlie Ramos de Catedral de Fe, la participación musical en las alabanzas de los Heraldos de Jesús, Avenida Guzmán Blanco 350 Lima, informes 998-146-269, 993-089-466. Más información: Sociedades Bíblicas presentan conferencia Encuentro con la Biblia, Hanukkah o Fiesta de las Luminarias, lunes 27 de enero, 7 de la noche, expositor Rabino Bronstein, Avenida Petituars 991 Lima, teléfono 960-946-605, ingreso libre. La Misión Bíblica Carismática anuncia retiro taller apologética para adolescentes, 31 de enero, 1 y 2 de febrero, en la Casa de Retiro Manaín.
Inscripciones abiertas, cupos limitados. Informes en Avenida Guillermo Prescott 590 San Isidro. Teléfono 994-861-546. Seguimos unidos con la carga espiritual en oración por nuestro querido Perú, en beneficio de todos los peruanos. Martes 21 de enero, culto semanal del movimiento de oración a las 4 de la tarde en el Templo Catedral de Fe, con la necesidad de cada uno para encontrar el revivamiento de oración. Estamos en emergencia por las calamidades que vivimos. Aceptemos la profecía de Joel en arrepentimiento con ayuno y oración, teniendo la ayuda en intercesión del Espíritu Santo. Somos más que una frecuencia, somos más que una radio. Radio del Pacífico, desde 1963, pioneros en las comunicaciones cristianas en el Perú. Nuestro servicio tiene identidad plena, ganada con el paso del tiempo, reconocido por la Iglesia y la sociedad. Este es un programa de comunión espiritual. Club Pacífico. Pioneros con la información del acontecer cristiano. Así marcha el mundo evangélico. 56 años fomentando el arte y la cultura en nuestro país. Hola mi querido Perú, soy Juan Diego Flores. Queridos amigos, hola, soy Plácido Domingo. Somos más que una frecuencia, somos más que una radio. Somos la voz evangélica del pueblo peruano. Iniciamos un nuevo año. Les agradecemos por su identificación, elevando oraciones de gratitud por este ministerio de gran trascendencia. En nuestros servicios de 640 amplitud modulada, radio y televisión virtual, www.pacificocomunicaciones.com. Radio del Pacífico, pioneros en las comunicaciones cristianas en el país. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Bloque nacional en Así marcha el mundo evangélico, con información desde la ciudad de Pucallpa. Lili Prado. Desde Pucallpa estamos saludándoles, deseándoles bendiciones y a la vez informándoles que para este año continuamos con nuestros ministerios en familia. Tenemos para niños, para adolescentes, para jóvenes, damas, varones, aún para los ancianos. Tenemos allí en nuestro Face anunciando, inclusive tenemos unos teléfonos para que usted pueda llamar si tiene interés en poder reunirse en uno de estos grupos para que pueda aprender, pueda conocer las cosas de Dios. Con mucho gusto estaríamos dispuestos a recibirles y poder ayudarles en ese deseo que tiene de conocer más de Dios. Toda la familia está invitada porque cada edad tiene un grupo afín donde puede aprender, donde puede crecer en el conocimiento de Dios. Precisamente este es un tiempo tan especial en que se necesita tener a Dios en nuestra vida para que nos pueda guiar y saber qué vamos a hacer frente a las cosas que estamos viendo. Que Dios les bendiga, un abrazo muy fuerte y muy caluroso desde la tierra colorada de Pucallpa, para Así marcha el mundo evangélico. Continuamos presentando el bloque nacional en Así marcha el mundo evangélico desde Ica. Robes Flores. Aquí estamos en La Tindilla y esta semana pues estaremos realizando nuestro campamento de jóvenes bautistas 2020 aquí en el campamento Betel. Estamos esperando a todos los jóvenes y señoritas de las diferentes iglesias bautistas aquí en La Tindilla, en Ica. Y bueno, pues estamos ya preparándonos con todo para esta semana que será de mucho ánimo, de mucha bendición. Y también habrá diversión, pues tendremos la piscina, tendremos la pista de combate y todo esto para poder estar con todos los jóvenes aquí animados y deseando pues que pasen una hermosa semana llena de bendición. El costo del campamento es de 100 soles. Usted puede venir aquí a partir de las 10 de la mañana. Bueno, lo estaremos esperando con el almuerzo.
Están todos invitados, todos los jóvenes, a todos los pastores, nuestros amigos. Les habla el hermano Robles Flores al programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Noticias desde la ciudad de Tacna, Marcos Flores. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Aquí para comentarles de que se inició el encuentro de mujeres este viernes. Un encuentro, es el primer encuentro de mujeres que se realiza en Tacna, netamente para ellas, para que sepan el valor que tienen, los derechos que tienen y sobre todo su relación con Dios, que es lo más importante. Culminará el día de mañana por la tarde y los invitamos para que vengan al servicio de las 5 de la tarde en Avenida del Ejército 640, Tacna. Los habló para ustedes el pastor Marcos Flores para su programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Así concluimos el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico desde la ciudad de Juliaca, Puno. Marcial Tintaya. Muy buenos días. La Iglesia Cristiana de Juliaca realizará el ayuno de 7 días, denominado Ayuno Naturalmente Sobrenatural, del 13 al 18 de enero. Los esperamos en Girón Mariano Núñez, 345 Juliaca. Para su programa Así Marcha el Mundo Evangélico, Marcial Tintaya. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. En Radio del Pacífico nosotros continuamos con más información internacional y noticias que llegan desde Madrid, España, con Vilma Paxi. Vilma, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están, amigos de Radio del Pacífico en Lima, Perú? Aquí la información. El próximo sábado 18 de enero, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, celebrará en colaboración con la Asociación de Iglesias Evangélicas Bautistas del Suroeste una jornada de formación sobre los asuntos jurídicos que afectan a las iglesias evangélicas con el objetivo de informar y orientar a las iglesias y entidades religiosas acerca de las principales novedades legislativas que les son de aplicación y les afectan. Esta jornada de formación se celebrará en las instalaciones de la primera Iglesia Evangélica Bautista La Paz, Alicante. El contenido del temario es el siguiente: principales cambios legislativos que afectan a nuestras entidades religiosas. Primero, asuntos relacionados con el registro de entidades religiosas. Segundo, novedades en materia de protección de datos personales en la Iglesia. Tercero, transparencia y protocolos de prevención de delitos en la Iglesia. Y por último, otras novedades y asuntos de interés. Desde Madrid, España, les informo Vilma Paxi para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico. Sigan ustedes en estudios. En Radio del Pacífico seguimos con más información internacional y esta vez para escuchar información que llega desde La Paz, Bolivia, con Mariel Mamani. Buenos días. Buenos días, Juan, amigos de Radio El Pacífico. Desde La Paz, Bolivia, informamos que a pocos días del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, y las advertencias lanzadas por parte de los cocaleros del trópico de Cochabamba, quienes dieron un plazo de 10 días al actual presidente Yanine Áñez para salir del Palacio de Gobierno, ya que el 22 de enero termina la gestión gubernamental, según lo establecen las leyes vigentes. La Iglesia Evangélica en La Paz y el Alto convocaron a tiempos de ayuno y oración por Bolivia, tiempos de intercesión que iniciaron el pasado miércoles, y este fin de semana se lleva adelante retiros espirituales con el mismo objetivo: orar por Bolivia. Tenemos un solo Dios, y a Él amamos y a Él le entregamos nuestra nación, entregamos Bolivia. De esta manera, la Iglesia Evangélica en Bolivia y principalmente en la ciudad del Alto y La Paz iniciaron los tiempos de oración por esta nación. Asimismo, las Asambleas de Dios de Bolivia lanzó la convocatoria al Seminario de Formación Ministerial. Por otro lado, el Ministerio Poder de Dios con Avivamiento comenzó con la capacitación a jóvenes que tienen el deseo y llamado de servir al Señor como maestros de la Escuela Bíblica Dominical para la gestión 2020. Desde La Paz, Bolivia, informó
Mariel Mamani para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio El Pacífico. Volvemos a estudios. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez llega nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. Del 9 al 11 de marzo del 2020, en el Teatro Ópera de Avenida Corrientes al 860, se realizará un congreso especialmente dirigido a pastores, líderes y evangelistas bajo el lema Unidad, Santidad y Poder, con la participación de destacados oradores del ámbito cristiano latinoamericano. Ya confirmó su presencia por Argentina el pastor Claudio Freyson de la Iglesia Rey de Reyes de la ciudad de Buenos Aires y el pastor Norberto Carlini de Santuario de Fe de la provincia de Rosario. Los oradores internacionales serán desde Puerto Rico, Wanda Rolón, quien pastorea una creciente iglesia con miles de miembros, y el pastor Rick Blackwood de Estados Unidos, pastor principal de Christian Fellowship, una pujante iglesia con más de 10.000 miembros que tiene su base en la ciudad de Miami y se extiende con 10 iglesias hijas en 4 países de la América Latina. Además, los oradores de la Asociación de Palau, Luis Palau, Andrés Palau, Wendy Palau y Jaime Mirón, integrantes del equipo de Palau. También contaremos con la participación de bandas locales y con la participación especial de Ingrid Rosario, quien dirigirá la alabanza. Informó desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, Perú. Adelante, estudios. Continuamos con más información internacional a esta hora de la mañana en Radio del Pacífico y esta vez noticias que llegan desde Alemania con nuestro corresponsal David Romero. Buenos días. Hola Juan, saludos de paz para ti y para la comunidad que escucha Radio del Pacífico. 2 cosas que comentarte, una de lo que se viene y otra de lo que ocurrió. Sobre lo que ocurrió, el tema es de donación de órganos y solamente se habla de esto cuando alguien fallece o cuando se necesita, pero el tema, que es de índole social, debería estar un poco más a flor de piel. Recientemente el gobierno alemán tomó una decisión sobre el estado de la ecuación de la donación de órganos aquí en Alemania y decidió de que el silencio sobre este tema, es decir, la no manifestación de una voluntad expresa de donación de órganos, el silencio ya no será interpretado como un no, sino que se invita a que, esta es la conclusión, se invita a que los ciudadanos cada 10 años puedan actualizar su decisión sobre si donarán o donarían o no sus órganos, desde luego en caso de que fallezcan y estos se puedan utilizar. El problema es relevante aquí en Alemania, puesto que el 84% de los alemanes están de acuerdo con la donación de órganos. Sin embargo, el año 2018, 900 casos se presentaron de pacientes que esperaban una donación de órganos que nunca llegó, por lo tanto murieron. Hay actualmente 9.500 personas que llevan ya varios años esperando una donación de órganos y esos nunca llegan. Dentro de la comunidad europea, Alemania es el país con el menor índice de donación de órganos, lo que presenta un problema para el sistema de salud en comparación con los otros países de la Unión Europea, donde es una política regular donar los órganos. Es el caso, por ejemplo, de España, que duplica, casi triplica la cantidad de donaciones que se tiene. Hay unas 932 personas que donaron sus órganos tras fallecer el año pasado, el 2019, y en España, como mencionaba, el caso es al doble, por lo que recién se está tomando una decisión luego de una larga discusión de varios meses, donde la sociedad estuvo disertando al respecto de qué hacer, y bueno, ya se tomó una decisión. Eso sobre lo que ha pasado, y sobre lo que pasa y pasará esta semana es que del 18 al 25 de enero se celebra en el mundo cristiano la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El tema de este año es nos mostraron una bondad inusual y se reflexionará en torno a mostrar bondad inusual. Desde luego, el texto que inspira, el texto que ilumina la reflexión es tomado del libro de Hechos, capítulo 28, versículo 2, que se basa en la historia de Pablo encontrando seguridad en la ciudad de Malta luego de su naufragio. Los recursos preparados para esta reflexión han sido elaborados por los miembros de diferentes iglesias
de este país insular, Malta. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos ha sido organizada conjuntamente por el Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos de la Iglesia Católica Romana desde 1968. Dice la doctora reverenda Susan Durber, moderadora de la Comisión Fe y Orden del Consejo Mundial de Iglesias, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se ha convertido simplemente en una parte regular del año de la fe para muchos cristianos, a medida que continuamos orando con Jesús mismo por el don de la unidad. Y ella señala: siempre es conmovedor imaginar a cristianos de todo el mundo, de tantas tradiciones, compartiendo estas mismas reflexiones durante esta semana. Aquí en Alemania también estaremos orando en torno a la unidad de los cristianos, y hay actividades en todo el mundo, incluidos en el Perú. Desde la Comunidad Internacional de Estudiantes de Hermannsburg, Alemania, informó para Así Marcha el Mundo Evangélico David Romero. Y esta vez noticias que llegan desde Guatemala con Angelina Col. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, es tiempo de noticias desde Guatemala. Ministerios Ebenecer da gracias a Dios por la vida de su pastor apóstol, Dr. Sergio Enríquez, y de todas las personas que forman parte de este ministerio, ya que el pasado 10 de enero llegaron a su 21 aniversario. La Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala, AMEG, convoca a pastores y líderes a que se den cita el 23 de enero a su desayuno conferencia con el tema Fortaleciendo el Matrimonio. Conferencistas, pastores Francisco y Brenda Higuera. La Coalición Ministerial Cristiana de Guatemala invita a su primer evento del año 2020 con el tema Escuchando la Voz de Dios. Conferencista, profeta Horacio Lee. El pasado 15 de enero se celebró el quinto Te Deum, celebrado en Fraternidad Cristiana de Guatemala. Se hizo entrega de reconocimientos al presidente Dr. Alejandro Yamatei y al vicepresidente Guillermo Castillo. En palabras del pastor Dr. Jorge H. López: usted, señor presidente, no está solo, cuenta con cada uno de nosotros. Estamos listos para respaldarlo con nuestras oraciones. Confiamos en Dios, que proveerá los recursos necesarios, la sabiduría e inteligencia para llevar a cabo toda su labor con integridad y apego a su santa voluntad. Evento que fue realizado en Fraternidad Cristiana de Guatemala. Desde Guatemala les informó su corresponsal Angelina Col, para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico del Perú. Adelante, estudios. Seguimos unidos con la carga espiritual en oración por nuestro querido Perú, en beneficio de todos los peruanos. Martes 21 de enero, culto semanal del movimiento de oración, a las 4 de la tarde, en el Templo Catedral de Fe, con la necesidad de cada uno para encontrar el reavivamiento de oración. Estamos en emergencia por las calamidades que vivimos. Aceptemos la profecía de Joel en arrepentimiento, con ayuno y oración, teniendo la ayuda e intercesión del Espíritu Santo. Shalom. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. Amigos de Radio del Pacífico, el tema de la semana pasada fue la Constitución de 1979, además la bicameralidad de senadores y diputados. Los invitados fueron el pastor presbiteriano Pedro Arana Quirós y el doctor Moisés Miranda. En las elecciones del año de 1990 ganó la presidencia el ingeniero Alberto Fujimori y se presentó un fenómeno que llamó la atención al país: la elección de 17 diputados evangélicos y 4 senadores, todos miembros de las diferentes iglesias evangélicas en todo el Perú.
El tema tiene implicancias con las elecciones del 26 de enero, donde se vienen presentando en diferentes grupos políticos pastores evangélicos basado en los antecedentes mencionados. Desde aquella realidad de los 90, hay un concepto ciudadano que los evangélicos tienen una presencia política ciudadana debido a las estadísticas que señalan 20% a la población evangélica del Perú, lo cual si bien es cierto, pero no es la de gravitación política. Sin embargo, los partidos dan cabida a estos pastores que buscan participar y son muchos los que están en esta elección del Congreso de este mes. Regresaremos en la memoria cómo se dio este fenómeno del año 90, cuáles fueron las circunstancias y quiénes los promotores, porque ha sido un hecho histórico. No más se volvió a repetir. Sin embargo, en todos los congresos siempre ha aparecido algunos pastores elegidos debido a determinadas preferencias de los partidos. El tema trascendente de la participación evangélica en la política es el testimonio de la moral pública, por cuanto que se necesita mucha transparencia de conducta para el servicio de la sociedad, que no siempre se ha visto de esta manera, estando de por medio de algunos de ellos aprovecharse de la iglesia para alcanzar posiciones y luego buscar sus propios beneficios. El tema de hoy, en el bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico, es sobre el Parlamento y las elecciones del año 1990. Para comentar al respecto, entrevistaremos a dos distinguidos invitados que fueron elegidos senadores en aquella época. Ya contamos con la participación del sociólogo Víctor Arroyo Cuyubamba, es de la Iglesia Evangélica Peruana y llegó a ocupar la primera secretaría de la Cámara Alta en aquella época. ¿Cómo está, hermano Arroyo? Buenos días. Buenos días, Juan. Es un gusto especial saludar desde la ciudad de Huánuco, donde me encuentro, y justo me encuentro en la celebración de la Asamblea General de la denominación de la que soy miembro, la Iglesia Evangélica Peruana. Así que es un gusto dialogar y responder a las preguntas referidas efectivamente a la elección del año 1990, producto del cual varios evangélicos fuimos elegidos, entre ellos su servidor, ¿no? Usted resultó senador en las elecciones de 1990, como bien manifiesta. ¿Cómo era su militancia evangélica de ese entonces y si usted tenía alguna seguridad de ser elegido? Bien, nunca me desvinculé de la iglesia de la que soy miembro, la Iglesia Evangélica Peruana. Desde antes de la campaña ya yo era un miembro activo, dirigente activo de la denominación. Y habiendo sido elegido nunca me desvinculé de la iglesia, porque yo creo que las condiciones con las cuales llegamos al Congreso de la República nos mantuvieron ahí vinculados con la comunidad cristiana. Ahora, ¿cómo llego así? Lo que pasa es que los 10 o 12 años anteriores a la elección del año 1990, yo trabajé en dos programas sumamente importantes que me vincularon con las comunidades, con los pueblos al interior del país. Primero había sido secretario de Acción Social de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Mi responsabilidad abarcaba para América Latina, haciendo reflexión sobre la responsabilidad social y política de los cristianos como parte de la misión integral. En segundo lugar, me vinculé con una ONG evangélica que trabajaba en varios departamentos, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Puno, Lima y Trujillo. Teníamos programas de atención a niños, complementación escolar y otros programas de desarrollo de conciencia comunitaria respecto a los problemas que las comunidades iban enfrentando y apoyando a las iglesias a que su testimonio fuese también un testimonio integral, que no solamente las iglesias están para proclamar el evangelio, evangelizar también está para atender a las necesidades. Eso me vinculó por unos 10 años y por razón de ese trabajo, sin duda, pues tuve contacto, conocimiento de la realidad del país y de las comunidades. Entonces, cuando yo resulto elegido no solamente con los votos de mis hermanos evangélicos, también recibo respaldo de personas que, no siendo creyentes, pensaban que yo podría ser un representante de ellos en el Congreso de la República.
Estamos con el sociólogo Víctor Arroyo Cuyubamba y el tema en Así Marcha, el que nos convoca en esta oportunidad en las entrevistas, es sobre el Parlamento y las elecciones del año 1990. ¿Cuál fue su experiencia en el cargo frente a la realidad política en medio de la inflación económica y el terrorismo que terminó con el cierre del Congreso justamente ya en el año 1992? Deben ser muy gratas sus experiencias, cuéntenos. Muy gratas y desafiantes al mismo tiempo. Gratas en el sentido de que llegué a un escenario si bien para el cual si bien no tenía la experiencia directa, pero tenía todo el bagaje y conocimiento de la realidad nacional, de la realidad peruana, los problemas, los desafíos que ya vivíamos. Efectivamente, todo el periodo de 1980 terminamos con una hiperinflación por encima del 2000% al año. Y entonces terminamos la década del 80 con una gran interrogante. ¿Hay futuro para el país? Y toda la sociedad se preguntaba si había futuro, si había posibilidades de rehacer la vida nacional, porque toda la situación, al mismo tiempo, ese periodo de los 80, desde los 70 en realidad, ya venía desgastando a los actores políticos. Las organizaciones políticas habían terminado desgastados, desprestigiadas, los políticos igualmente quedaron totalmente desprestigiados, y entonces es en ese escenario que aparecimos muchos de nosotros, con un rostro nuevo, con desafíos nuevos, con posibilidades nuevas, y entonces había que enfrentar efectivamente la inflación económica muy grande. Teníamos que enfrentar el tema del terrorismo que todavía estaba en marcha, significaba migraciones grandes a las ciudades en busca de refugio, de protección. Había problemas, por tanto, de violación de los derechos humanos en varios aspectos. Entonces, esos eran los desafíos de ese entonces. Había un problema de discriminación. Después ya el informe de la Comisión de la Verdad terminó concluyendo diciendo que históricamente el país vivía un desencuentro entre los propios peruanos. Y entonces ese desencuentro entre los peruanos, ese desencuentro histórico, es parte de esa problemática, es parte de ese escenario social y político en el cual muchos de nosotros intentamos actuar. Así que ha sido efectivamente muy grata la experiencia llegar al Congreso de la República, ocupar el cargo de primer secretario del Senado, y el primer secretario entonces me colocaba en el escenario de la comisión directiva del Senado de la República. El primer secretario tenía a su cargo toda la agenda parlamentaria, y eso me permitió conocer al Congreso de la República desde adentro, por razón del cumplimiento de las funciones del cargo, pero también el primer secretario del Senado tenía a su cargo la parte administrativa de todo el personal del Senado de la República en ese entonces. Y la experiencia la fuimos cumpliendo con los desafíos y contribuimos para la modernización del Senado de ese entonces, para una evaluación de todo el personal que, a diferencia de los regímenes anteriores que calificábamos, lo que ocurría es que el partido de gobierno que salía, partido de gobierno que traía, salía la gente y entraba nueva gente. Y cada 5 años en el Congreso de la República se empezaba con nuevo personal, con nuevo equipamiento, con todo nuevo. Entonces ese es un desgaste innecesario para el país. Entonces fue grato trabajar en ese primer año en el ejercicio de las funciones, en una evaluación del personal que se encontraba en el Senado, de manera que los cargos que ocupaban las personas sean correspondientes a la formación, a la experiencia, que las razones técnicas sean las que primaran, las que determinaran la ubicación de las personas, y no las razones políticas que generalmente primaban para la ubicación de las personas en el Congreso de la República. Hemos conversado con el sociólogo Víctor Arroyo Cuyubamba, a quien agradecemos su participación. Hermano, muchísimas gracias. Simplemente me gustaría añadir, aparte de mi agradecimiento, es que efectivamente tenemos todavía el gran desafío de hacer la presencia cristiana, la presencia evangélica en el Congreso, no para ser portadores del discurso religioso puramente, sino para el ejercicio de ciudadanía,
para ejercer los cargos públicos en función del bien común, del bienestar de todos, y de seguir luchando frente a los problemas de discriminación por diversas motivaciones que todavía vivimos en el país, y la desigualdad es una de las trabas grandes para el desarrollo del país. Me parece que ahí tenemos una agenda futuro, que esperamos los que lleguen al Congreso puedan estar en capacidad de ejercer ciudadanía también en ese espacio. Muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias. En Radio del Pacífico estamos regresando en la memoria cómo se dio este fenómeno del año 90, cuáles fueron las circunstancias y quiénes los promotores, porque ha sido un hecho histórico, no más se volvió a repetir. Sin embargo, siempre han aparecido algunos pastores elegidos debido a determinadas preferencias de los partidos. El tema de hoy en el bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico es sobre el Parlamento y las elecciones del año 1990. Y para comentar al respecto ya tenemos a nuestro segundo entrevistado. Se trata ahora de un distinguido pastor quien fue elegido senador en aquella época, Pastor Daniel Bocanegra Barreto, de la Iglesia Santidad de los Peregrinos. ¿Cómo está, Pastor Bocanegra? Buenos días. Muy buenos días al pueblo oyente de Radio del Pacífico. Que Dios los bendiga. Pastor Bocanegra, ¿cuál era la realidad evangélica en el año 1990 para que pueda haber sucedido el fenómeno de parlamentarios cristianos, tanto diputados como senadores? Bueno, en 1990 en Zárate, en la iglesia bautista donde pastoreaba el pastor Pedro Víchez, quien pasó a la presencia de Dios el 11 de este mes de enero. Nos reuníamos un pequeño grupo con la finalidad de formar un partido político evangélico. Con nosotros estaba el ingeniero Ernesto Yoshimoto y sugirió traer a un amigo para que nos asesore. Nos trajo al ingeniero Alberto Fujimori. Desde que llegó, tomó el liderazgo. Pregunta, ¿cuántos votos representan los evangélicos? Es 5%, muy poco. Nosotros los 16 hijos de japoneses tenemos también el 5%. De todas maneras es poco. ¿Quién es el presidente de las pequeñas y medianas empresas? Se averiguó, se contactó y se trajo al ingeniero Máximo San Román. Con los tres grupos se formó Cambio 90. Evangélicos liderados por Carlos García, tecnócratas liderados por Fujimori, los pequeños y medianos empresarios liderados por Máximo San Román. Al formar las planchas presidenciales, presidente Alberto Fujimori, primer vicepresidente Máximo San Román, segundo vicepresidente Carlos García. En las listas de senadores y diputados, los primeros puestos eran disputados. El resto teníamos que rogar que se inscriban para llenar los padrones. Nuestra campaña fue austera, sin mucha propaganda. El ingeniero Fujimori salía con su tractor y un saco de camotes repartiendo por las barriadas calles donde no pasaban carros. Con su sonrisa, su mensaje popular, sencillo, llegó al corazón del pueblo y se produjo el fenómeno, el tsunami, el Fujishock. 15 días antes de las elecciones teníamos el 5% de aprobación. En las elecciones pasamos a la segunda vuelta con más del 20% de votos a nivel nacional. Las cifras repartidoras determinaron tantos senadores, tantos diputados para Cambio 90. Ahí se produjo que tantos evangélicos saliéramos de un solo movimiento político, quien en toda la historia no se ha producido. Ahora, conclusión, ¿quién produjo el fenómeno? Fue Dios a través de las oraciones de los pastores y líderes de las iglesias evangélicas. Yo estoy seguro que Dios hizo el milagro de este año, porque
una oración de fe mueve montañas. El tema de hoy en el bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico es sobre el Parlamento y las elecciones del año 1990. Estamos escuchando atentos a nuestro segundo invitado, el pastor Daniel Bocanegra Barreto de la Iglesia Santidad de los Peregrinos, quien fue senador en aquella época. ¿Cuál es el análisis de la realidad del momento frente a las elecciones de congresistas cuando muchos pastores están postulando en distintas listas de partidos políticos? En estas elecciones hay muchos pastores que están postulando en diferentes partidos políticos. En el Antiguo Testamento encontramos a grandes hombres de Dios desempeñándose en la política. Al profeta Daniel, asesor de reyes en Babilonia. A José, el segundo de Faraón en Egipto. A Moisés, libertador del pueblo de Israel. Pero ellos no lo buscaron, sino que Dios los guió a esos puestos por su fidelidad y obediencia. Lo correcto es que los pastores debemos estar dando pasto, enseñanzas y predicaciones a la congregación al 100%. Sin embargo, al pueblo de Dios pedimos sus oraciones para que si llegan a ser congresistas, que no pierdan su fe y su llamamiento. Yo estoy seguro que si su formación está con los cimientos de la palabra de Dios, van a permanecer firmes donde se encuentran. Agradecidos por su participación, Pastor Bocanegra, aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico, y traer pues a la memoria el fenómeno del año 1990, cuando usted fue senador de la República. Un abrazo, gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. El tema que nos ha convocado en esta edición de Así Marcha el Mundo Evangélico, en el bloque de entrevistas, ha sido sobre el Parlamento y las elecciones del año 1990, con el análisis de las realidades del mundo con distinguidos profesionales, para así tener opiniones siempre desde una perspectiva cristiana. Así marcha el Mundo Evangélico en Internet. Encuéntranos en YouTube como Pacífico Comunicaciones, en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com, en Facebook. Deje sus comentarios en nuestras cuentas Así Marcha, R Pacífico, Movimiento Nacional de Oración y Pacífico Comunicaciones Oficial. Los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la coconducción Silvia Fernández. Sigan en sintonía de Radio del Pacífico, la voz evangélica del pueblo peruano. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así Marcha el Mundo Evangélico, nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima edición. Hasta entonces.